Un nahual le bebió la sangre a mi abuelo. Aterradores relatos del rancho. Buenas noches, señor Chemo San Juan. Le quiero contar una historia de nahuales, que es más real que la luz del día. Resulta que hace como 5 años, un maldito nahual, o como nosotros le llamamos criatura nocturna del diablo, terminó con la vida de mi abuelo, succionándole toda la sangre por completo. Como cada noche este miserable ser lo visitaba, lo hizo hasta que terminó con él. Creemos que si hubiéramos aprendido a bloquearlo, lo hubiéramos matado, antes de que él lo hiciera con mi pobre viejo. Le confesaré que vivo en un ranchito llamado El Castillo, perteneciente a Jalapa, Veracruz, México. Mi pueblo, al igual que todo el estado, está completamente plagado o infectado por brujas y unos extraños seres llamados nahuales, los cuales son híbridos, ya que se rumora que son brujos hechiceros, pero con la facultad de convertirse en un animal semi-híbrido, que es capaz de levantar el doble de su peso, y con una imprescindible fuerza inhumana. Resulta que allí, en nuestra humilde casa, todas las noches bajaba del cerro una maldita criatura, y venía para terminar con la vida de mi abuelo, pues estaba sedienta de su sangre. Todos mis tíos y familiares vivíamos en un mismo terreno, pero en casas separadas. Éramos de total tranquilidad, hasta que un nahual comenzó a visitarnos. Era un poco extraño que casi después de apagar las luces, se escuchara como del cielo bajara un ave para caer en los techos de las casas. Los techos eran de lámina metálica. Después de unos minutos, esta cosa rasgaba los techos. Pensamos que posiblemente era un jaguar, o también una onza, porque los perros le temían, y nosotros, la verdad, no queríamos salir lastimados. Por eso no investigábamos y esperábamos hasta el amanecer. Primero, esta criatura quería entrar a la casa de la tía, y eso porque era viuda, pero la verdad le costaba mucho trabajo, porque ella tenía muchos hijos, y estos no le permitirían el ingreso. El niño más grande de la casa, en su curiosidad, una noche se asomó y vio primero cómo llegó un guajolote volando, y antes de tocar el piso, se convirtió en un jaguar. Pero como tenían muchos perros, al verlos, salió huyendo hasta perderse en la selva. Al amanecer platicaban mis tíos que ya nos estaba rondando un nahual y que posiblemente quería robarse a la tía Esther, porque era viuda y porque estaba sola. La pregunta era, ¿por qué este animal rondaba la casa? Pero la verdad era otra. Esa noche colocamos ajos en las puertas, piedras con agua bendita y círculos con sal. En fin, pusimos cualquier cosa para impedir que se acercara. Gracias a Dios funcionó y ya no se apareció en nuestro techo. Ese nahual por fin dejó de molestarnos, pero solo unas noches. Pero ahora se interesó en mi abuelo llamado Tomás, quien era un pobre viejito de 80 años de edad. Mi viejo abuelo, a pesar de ser una persona muy grande, aún tenía muchas fuerzas y no usaba bastón ni lentes. Pero extrañamente, día a día se enfermaba inexplicablemente, al grado que nos comentó que era visitado por una sombra, una de un raro animal, que cada noche sentía cómo lo mordía, porque se le clavaban los colmillos, y por eso amanecía con hematomas y como con golpes en todo su cuerpo. El abuelo vivía y dormía solo en su casa, y nos comentaba que al apagar la luz, todas las noches, algo de entre el monte se escuchaba bramante, y que esa era la señal de que el nahual ya venía a succionarle toda la sangre. Esa vez salimos corriendo al escuchar ese ruido,
y a lo lejos vimos una silueta saltar entre los alambrados, pero lo hacía con tremenda velocidad y en dirección a la casa del abuelo enfermo. Después no sé cómo le hizo, pero se acercó, y antes de llegar a la puerta, esta cosa se paró en dos patas y se nos quedó viendo. Era un ser misterioso, y no entendíamos qué cosa era o qué motivo lo atraía. Fue cuando mi tío le disparó, pero la bala le rozó solamente por un costado. Furioso se nos fue encima, allí por la cabeza. Como estaba oscuro, no lo alcanzamos a mirar. Se los juro. Esa cosa le mordió la oreja a mi tío, y casi se la arranca, el cual salió lleno de miedo, pues no aguantaba el dolor. Después vimos cómo se echó a correr en medio de los árboles para no volver. Pero a la siguiente noche, este nahual lo hizo. Entró sigiloso, por arriba del techo. Mi pobre viejo no tenía nada que hacer, pues solamente veía cómo le extraían la sangre. Él jura que no se podía mover al principio, pero cuando este animal saciaba su hambre y después se marchaba entre los árboles, poco a poco el viejo cobraba los movimientos. La verdad, al abuelo lo veíamos cada día más flaco, ojeroso y enfermo, además de cansado. Eso nos empezaba a preocupar, así que lo llevamos al doctor, donde le diagnosticaron anemia y baja producción de glóbulos rojos en su sangre. Ese diagnóstico no lo creía mi primo, así que decidieron quedarse todas las noches a dormirse con él para cuidarlo. Así que mi tía y mi primo, la primera noche se quedaron a dormir con el abuelo. Esperaron a que él se durmiera. Le levantaron los brazos, le revisaron los pies y le pusieron agua con sal y también un poco de ajo, esto para que pudiera dormir mejor. Después le apagaron la luz y se dispusieron a dormir, al igual que el abuelo. El abuelito comenzaba a rezar en la oscuridad, y en ese momento que lo estaba haciendo, sintió una pesadez que lo dominaba y lo empezaba a adormecer. Pero lo que rezaba no le permitía caer rendido, así que él estaba un poco despierto, pero inmóvil. Y esa noche llegó nuevamente el nahual. Fue allí que el pobre viejo escuchó cómo algo llegó volando, primero como un ave, después bajó del cielo y cayó en el techo en forma de animal. Minutos después, esta cosa terrestre ya entraba a la casa, la cual estaba en total oscuridad. De pronto se sintió como algo se arrastraba por debajo de la cama y se fue metiendo lentamente entre las cobijas para llegar a la altura de su pecho. Este nahual jadeaba y hacía un ruido tenebroso que al viejo aterraba. En eso le comenzó a morder un brazo y de allí comenzó a beber su sangre. Allí mismo quedó el nahual bloqueado, porque era una de las partes donde le lavaron con sal y le colocaron agua bendita. Así que como pudo el abuelo gritó y alertó a las personas que lo estaban cuidando. Mi primo se paró y en segundos tomó su machete bendito. Mi abuelo alcanzó a sujetar al nahual con unas fuerzas increíbles, pues ese animal había sido engañado con una vieja técnica, una que se usaba para tumbar brujas. Por su parte, el viejo no dejaba de sujetar al animal y comenzaron a prender la luz. ¿Y cuál va a ser su sorpresa? Pues todos al descubrir que era un tlacuache, pero era con cara de humano. De hecho, este animal tenía el rostro de un viejo vecino, y era el brujo chamán, con quien mi familia tenía problemas y muy fuertes, y más por los terrenos donde vivíamos. Justo cuando mi abuelo le iba a preguntar el motivo por el cual cada noche lo visitaba y le chupaba la sangre, fue que mi primo tomó su machete, y sin darle tiempo de nada, lo partió por la mitad. Allí este ser comenzó a desangrarse, y aún así partido a la mitad, como pudo se trepó por la pared
y hacía de todo para escapar de la muerte que ya le estaba llegando. De nuevo mi primo, al tenerlo cerca, lo terminó por asesinar. Durante una hora pensaban qué hacer con el mutilado cuerpo de este brujo. Al final de cuentas optaron por echarle sal y bañarlo con ajo para sepultarlo en el patio antes del amanecer. Allí se juntaron en la madrugada todos los familiares. Muchos no creían la historia y pidieron que lo desenterraran para que todos lo vieran. Querían saber quién era ese vecino, el que lastimaba al abuelo Tomás, y cuál va siendo su sorpresa, que al destapar la tumba donde enterraron al nahual, este ya no estaba allí, y no había señas de él. Nadie lo podía creer. Mis tíos más grandes cuentan que solamente el diablo y las brujas, así como otros nahuales, pueden quitar los bloqueos y revivir a los nahuales muertos, ya que estos no pueden ser enterrados, porque en su mayoría son seres que no merecen un entierro o cristiana sepultura en un terreno de Dios. En pocas palabras, no son dignos de un entierro. Dejamos todo por la paz, pero 2 noches seguidas volvió a regresar este demonio nahual, y de nueva cuenta volvió a chupar a mi abuelo, hasta que ahora sí terminó por vaciarle su sangre, y allí mi humilde viejito amaneció sin gota de este vital líquido, lo que le ocasionó la muerte instantánea. La verdad, al abuelo lo mataron por encargo, ya que este brujo nahual que se convirtió en tlacuache tenía esa misión por parte de gente cercana y de la que conocemos, y que en verdad es peligrosa. Allí, desde hace años, la familia se peleaba a machetazos por las tierras, y al final de cuentas, el brujo cumplió su objetivo, y de nada le sirvió de que vendiéramos esas propiedades y abandonáramos el pueblo por temor a una venganza más grande, por haber tratado de dar muerte a ese tlacuache, a aquel nahual, a esa maldita criatura del diablo que le chupó la sangre a mi abuelo. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del señor Giovanni Cruz. Nahual de Monte, la noche de la bestia. Auténtico relato de rancho. Esa tarde, como casi siempre, allá en las orillas de un pueblo de Pachuca Hidalgo, en México, Margarita de la Cruz regresaba de sus labores. Ella trabajaba en un puesto de pastes, que son unos bocadillos tradicionales. De esto que narro, era a principios de 1960. Esa noche era la primera sin luna, y como ya estaba marcada por la tradición prehispánica, era la noche de la bestia. Los pobres campesinos escondían a sus hijos, perros y animales de granja. También guardaban sacos de maíz y frijol, pues esa hambrienta bestia arrasaba con todo a su paso, con todo lo que se le cruzaba. Los ancianos decían que ese aterrador y maldito ser era un nahual, uno bajado del monte de San Bartolo Tutotepet Hidalgo, o por qué no, del mismísimo Tenango de Doria. Afirmaban que corría como el diablo, pues ya en varias ocasiones terminaba con granjas completas, y raramente con algún ser humano. Por otro lado, Margarita apresuraba su paso para poder llegar a su pobre hogar, que estaba a orillas del pueblo. Ella se encontraba a escasas 5 calles para llegar a su casa, cuando de pronto escuchó el rugido de una bestia. Este ruido le erizó de pies a cabeza la piel. De hecho, trató de correr lo más que podía, pero era en vano, porque algo de un impresionante salto la derribó, y allí miró a ese nahual del monte, a la maldita bestia, la cual la tomó de la yugular, como un lobo lo hace con su presa. Lamentablemente ella murió de un infarto antes de ser devorada,
ya que sus bellos ojos no soportaron esa impresionante escena de horror, esa que allí pasaba. Como ya conté, esa noche sin luna ni el mismísimo Dios escuchó sus súplicas. El maldito nahual del monte, un ser híbrido, mitad bestia y mitad humano, la metió entre los árboles para devorarla a placer. Sus pobres gritos se apagaron, así como la vida de la joven. A lo lejos los perros temerosos aullaban en sus madrigueras, pues sabían que era la noche de la bestia. Minutos después, cuando el monstruo dejó de aullar, reinó un silencio, uno que anunciaba muerte y destrucción. Los campesinos que conocían a la bestia sabían que no podían salir hasta que ésta hubiera comido lo suficiente, y después era cuestión de minutos para esperar a que se regresara al infierno de donde había salido. Un par de humildes ancianos, en una casa de cartón, algo temerosos y preocupados, a lo lejos escucharon unos gritos de súplica. Temerosos rogaban a Dios de que su única hija estuviera sana y salva. La pobre mujer exclamó: «Viejo, no aparece Margarita. Estoy muy preocupada. Aquí se respira el miedo. Ya tiene rato que se callaron los perros. ¿Será que esa maldita bestia ya sació su hambre? ¿Ya podremos salir? Vamos a buscarla, viejo. Los animales están inquietos, como que presienten otra desgracia». Cuentan que para ese instante uno de los vecinos corrió a tocarles la puerta y a darles una mala noticia. «Por el amor de Dios, abran la puerta, que se apareció el maldito nahual de monte. Pero ahora no devoró vacas, cerdos o niños. Ahora sació su hambre con una pobre mujer que está tirada allí a mitad del pueblo. Dicen que por allí vieron al nahual. Es una maldita bestia, mitad lobo y mitad hombre. Dicen que primero arrastró el cuerpo de una muchacha y se lo llevó para el monte. De hecho, hay un grupo de valientes hombres que se está juntando para ir a buscarlo». El pobre viejo, con lágrimas en los ojos y con una gran impotencia, tomó su machete, lo bendijo y después lo bañó con sal. Y le dijo al vecino: «Vamos por él, que ese maldito demonio ya nos está quitando a nuestros hijos y a las cosas que más amamos». Uno a uno los vecinos, armados con antorchas, machetes y escopetas, salieron para darle muerte a esa bestia, pues sabían que allí en la oscuridad del monte aún devoraba su presa. Conforme avanzaban, el clima cambió y comenzó a llorar el cielo. Este anunciaba lluvia. Pararon en seco su marcha al descubrir rastros de sangre y pequeños trozos de intestinos y partes desmembradas de la infortunada mujer. Todos estaban atemorizados, pero también ciegos de ira y de odio al saber que aquella joven mujer era Margarita, que había fallecido ante el ataque de la salvaje bestia. «No la dejaremos escapar», exclamaron los campesinos, y como pudieron rodearon a la bestia cerca de un campo de maíz. Allí en medio había 3 enormes árboles, pero desapareció sin dejar rastro el nahual. De pronto comenzó a escurrir sangre de arriba de un árbol, y al verse descubierta esa maldita bestia híbrida, de un enorme salto se escapó, arrastrando lo que quedaba de ese pobre cadáver. De pronto los machetes iluminaron la negra noche, y fue allí que lo rodearon sin darle salida. La bestia se sintió acorralada y quiso atacar a los campesinos. Esa bestia soltó lo que quedaba del cadáver y descubrieron con horror que efectivamente era Margarita, y el padre de ella exclamó: «Dios mío, ¿qué te pasó, pobre hija? ¿Pero por qué a nosotros?».
cegado de dolor y odio, sacó su machete y se abalanzó sobre la bestia del diablo, y sin medir el peligro, solo la enfrentó. Ya sin fuerzas y de un machetazo, le cortó una mano, y esta bestia lanzó un alarido, tanto que hizo correr a todos los campesinos. En ese momento, como pudo, la bestia escapó y se regresó para el pueblo. Cuentan los abuelos que vieron entrar a la bestia a una casa. Unos dicen que era un enorme perro negro, otros dicen que era un increíble lobo, con una musculatura perfecta e impresionante. Esta se escondió dentro de la casa, pero fue en vano, ya que otros señores también lo vieron y dieron la voz de alarma. Por allí se metió a la casa de Juan, decían unos, y otros gritaban: por favor, apúrense, hay que matarla. Con miedo, entre todos cerraron la casa, para que lo que quedaba de ese maldito nahual no lograra salir, y al mismo tiempo escondían a los niños, ancianos y animales, ya que ese maldito demonio híbrido estaba mal herido y ya no podía defenderse. El valiente Juan García se metió a su casa y le acertó otro machetazo a la bestia, que lo dejó paralizado. Y fue allí que entre todos amarraron al enorme perro negro, que también parecía un lobo, que en vano se defendía, pero ya sin fuerzas. Como pudieron lo sacaron, y quedó a merced del pueblo. Muchos no daban crédito de que esa cosa era un nahual del monte, uno que recorría cientos de kilómetros para alimentarse. Lo pusieron en posición de ejecución, y el señor Juan le apuntó con la pistola, y sin pensarlo le jaló del gatillo. Pero increíblemente la bala no percutió, y el nahual como pudo se escapó, perdiéndose entre la oscuridad. La bestia no iría lejos, pues iba herida, y estaba de muerte. Así que montaron sus caballos, y galoparon por horas, hasta que llegaron a otra vieja casa, a donde se perdía el rastro. Dicen que éste iba dejando sangre regada, pero ahora estaban en el rancho de don Carmelo San Agustín, un acaudalado cuatrero y asesino, aquel que tenía inmensas riquezas. Hubo quien exclamó al mirar moribundo y agonizando en su lecho de muerte a don Carmelo, pues decían que tenía un lazo en el cuello. De pronto otro campesino entró y exclamó: «Se los dije, ese maldito cacique es el nahual. Así que ahora vamos a terminarlo, y no tengamos piedad de él». El cacique gritaba: «Por favor, no me maten. Si supieran todo lo que he pasado y he sufrido con esta maldición. Yo, como ustedes, también tenía hijos y unos que mantener, y de no ser porque el diablo me dio riquezas y fortuna, mi familia hubiera muerto de hambre. Pero eso ya no importa. Y la verdad, quedo a merced de ustedes. Ahora sí que mi amo, el innombrable, me socorra». Fue en vano esas súplicas, y entre todos lo machetearon. Allí desmembraron el cuerpo y lo hicieron pedazos. Y el golpe final se lo acertó el papá de la pobre Margarita, que con su machete curtido en sal y bautizado con agua bendita, le voló la cabeza y se la separó del cuerpo. Furioso, el anciano mandó enterrar lo que quedó del cuerpo de este nahual, un ser híbrido del monte, allá en el pueblo de Tenango de Doria, de donde dicen que era nacido Carmelo, y la cabeza la enterró en Pachuca, Hidalgo. Esto porque sabían que estos demonios híbridos no siempre morían, y les sería más fácil renacer de las tinieblas en las próximas noches sin luna, allá en la sierra del estado de Hidalgo, allá donde hasta el viento tiene miedo, y la noche es un portal de seres inhumanos, sedientos de sangre, entre brujas o como este maldito y aterrador nahual del monte. Así que recuerden, esto que les cuento
es tal y como me lo contaron los ancianos hace años, pero dicen que la bestia aún vive y reina entre la oscuridad de San Bartolo Hidalgo. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del estado de Hidalgo, México. La perra nahual híbrida. Auténticos relatos de ranchos. Las criaturas híbridas son una especie de cruza de dos o más tipos de animales de diferentes especies, ya sea compatible e incompatible. Esto genera un ser sobrenatural que nace como una raza increíble. Comúnmente en los pueblos se describe a un ser humano mezclado con un lobo, convertido en un verdadero híbrido. Han habido otros híbridos de razas sorprendentes, captados en cámaras y fotos, como las brujas mezcladas con otros animales, tales como aves, ya sea guajolote, búho y hasta buitres. Estos monstruos híbridos poseen fortaleza y algunas de las habilidades de sus razas de padres, junto con poderes y poderosos atributos únicos para ellos, solos debidos a su herencia combinada, que les permite caminar por el día y de ser capaces de transformarse en un lobo, en un perro, un burro, hasta un caballo, en un chivo, también en un tigre, sin la influencia de la luna llena, pues se les puede ver hacer esto mayormente a placer y a voluntad gracias a un pacto con el diablo, ya que pertenecen a la secta y orden secreta de Satanás. La historia que quiero contarles pasó en un ranchito, hace 15 años. En ese tiempo yo tenía un amigo del estado de Veracruz, México, que había huido de su pueblo, de una comunidad de Puebla. Esto por una supuesta venganza de una potente bruja híbrida. Él aseguraba que si no salía de allí, tenía los minutos contados, ya que estas bestias, en su metamorfosis de nahuales híbridos, lo destrozarían, pues él había desatado su furia, por un accidente del cual ni él le encontraba explicación. Roberto era un joven albañil, el cual creció con una chica llamada Juanita, quien era ahijada de su madre. Por ese motivo se llevaban muy bien desde niños. Pasó el tiempo y esta amistad creció demasiado, al grado que Juanita quedó profundamente enamorada de él. Ella le rogaba porque fueran novios y que se casaran, pero él la esquivaba. Él sentía algo por ella, pero la familia de la chica pues no tenía buena reputación y hasta eran catalogados de lo peor en el rancho, al grado de que fueron considerados como brujos, esto sin que se les comprobara nada. A Roberto le hacían burla y lo ofendían por esa supuesta amistad. No había día que la chica no lo visitara, y más en la noche. Ella siempre le traía fruta, comida, carne de diferentes animales, pues la familia de Roberto era extremadamente pobre. Roberto en un principio le comentó que no podían ser novios, porque ella era de una buena familia y tenía buena posición económica, con negocios y harto dinero, en comparación a la de él, que estaba sumergida en la miseria. La chica le imploraba y casi se humillaba por su amor, pero la negativa de Roberto era de que no estaban preparados, y eso la mataba a ella de dolor, y más porque el joven la despreciaba. Ella lo llegó a maldecir y lo amenazó diciéndole que pagaría muy caro su ignorancia. Él fue sincero y le comentó que su familia no era bien vista por los vecinos y que eso no les permitiría ser feliz, así que le pidió que no insistiera nunca más. La verdad era que esa familia de Juanita estaba satanizada, al grado de que era señalada de ser responsable de muertes, enfermedades y robos.
además de daños en la mayor parte de la población. La joven salió humillada y despreciada, pero antes de verlo por última vez, le gritó que se arrepentiría toda la vida y que no imaginaba lo que estaba por venir. La familia de Roberto empezó al día siguiente a enfermar y otras cosas extrañas. En su casa había ruidos, rasguños y también pérdidas de cosas. De hecho, se les morían sus animales en el rancho y sus perros estaban actuando con miedo, al grado que un día se fueron y jamás regresaron. Al amanecer descubrieron que ya no tenían alimentos. Alguien o algo entró y les robó el maíz y el frijol, así como la comida del día. La verdad, todo era muy extraño, pues Roberto se quedó sin trabajo también esa semana. A él lo corrieron sin explicación alguna. Como era de una familia muy pobre, se quedaban sin comer. Ellos eran muy criticados por su situación y por ser humildes. Su casa no tenía puerta de metal, solamente tenía una tabla de madera, la cual era podrida y estaba amarrada con un lazo. Roberto estaba furioso y decidió mirar qué pasaba, pues no podían perder sus pocas cosas y también sus alimentos. Al amanecer descubrió unas raras pisadas como de un perro, pero este no se apreciaba en 4 patas, sino que en 2. Él le comentó a su abuelita, y ésta le dijo que tomara un rifle y que estuviera pendiente de que regresara ese monstruo para matarlo, pero que antes de todo bañara las balas en sal y que les hiciera una cruz con saliva. Así todo esto daría buenos resultados. El joven incrédulo y sorprendido obedeció, pero la verdad no creía tanto en ese cuento imaginado. Él creía que era un tlacuache o hasta una zarigüeya la que se robaba las cosas, pero menos pensaba que era un nahual. Cierto domingo, la madre de Roberto guisó de comer mole con pollo para la comida y salieron a misa para darle gracias a Dios, dejando la puerta amarrada. Pero Roberto, muy astuto, se escondió bajo la mesa, esperando impacientemente a que ese animal ratero regresara y se comiera la comida. Faltaban como 10 minutos para las 8 de la mañana, cuando se escuchó que estaban desatando el lazo con el que amarraron la puerta. Él pensó que era su madre, que había regresado de misa, y estaba casi por salir de su escondite, cuando de pronto miró a una impresionante perra negra, la que estaba desatando la puerta. Lo hacía con 2 manos, y esa cosa entró a la casa. El joven velozmente se volvió a esconder, muy asustado, pues no daba crédito a lo que estaba mirando. Ese maldito perro se subió a la estufa de leña y empezó a devorar la olla de mole. Roberto estaba paralizado de miedo y también no comprendía lo que pasaba. Esperó un poco más para recapacitar, y en eso la perra comenzó a orinar y a defecar en los trastes. Eran cosas impresionantes para él. De hecho, no imaginaba lo que estaba por venir. En eso la perra comenzó a tirar la comida, lambiaba los trastes, hacía de todo. Como pudo, Roberto salió de su escondite y sin darle tiempo de nada, comenzó a dispararle a esta perra, acertándole varios balazos en el pecho, los cuales en segundos le comenzaron a quemar la piel, porque de ella se apreciaba el humo. Por su parte, la perra se revolcó de dolor, al mismo tiempo que le lanzó una mirada de muerte y odio, y en un abrir y cerrar de ojos, este animal salió corriendo como pudo, derramando mucha sangre en su camino. Él, sin dejarla ir, comenzó a seguirla por el monte, pues se guiaba con la sangre que tiraba. Así caminó por unos minutos, y esa perra se perdía en algún lugar del pueblo, pero la volvió a encontrar después de una hora, pues el rastro de sangre la delataba, y ésta había cruzado por el río, y se estaba acercando a una casa que era la de Juanita, la chica que estaba enamorada de él.
Sin hacer ruido se acercó a la ventana de la casa y fue que escuchó un grito de lamento, el cual decía así: «Maldito sea Roberto, pero no habrá lugar donde ese malnacido se esconda, ni poder que lo cuide. Antes de todo esto acabaremos con él y con su familia». Al escuchar esas palabras, Roberto estaba confundido por las cosas que habían sucedido, y sin medir el tiempo regresó a su casa para contarle a su madre de lo que pasaba. Pasaron casi 6 horas, y la madre de Roberto no regresaba de la misa. En eso ella entró exaltada y con lágrimas en los ojos, exclamando que un cobarde de 2 disparos en el pecho había matado a su ahijada Juanita, y que cuando quiso ir a verla, la familia de ella prácticamente la corrió y le dijo que se cuidara y también que cuidara a su hijo, porque a este lo buscarían por aire y tierra para matarlo. En eso el pobre Roberto le contó tal y como pasaron las cosas a su madre, y llegaron a la conclusión de que todo era verdad, y más lo que la gente cuenta, y que esa perra nahual era la que los dejaba sin comer y sin cosas. Y pues no era otra que la enamorada, ella era Juanita, quien había muerto a manos del muchacho. Sin decir adiós tomaron lo poco que les quedaba y lo que pudieron tener. Así que tuvieron que huir de ese rancho del estado de Veracruz. Se fueron para el estado de Puebla, antes de que la furia de los nahuales arrasaran con ellos y con todo a su paso. Los demonios híbridos tienen una fuente de energía ilimitada para su uso en la brujería, ya que no poseen su propia magia, como los seres humanos. La de ellos es especial, es una habilidad con la que nacen o se hacen, y son inmensamente poderosos, y casi indestructibles, siempre y cuando no se les bloquee y mate con cosas, como balas de plata, o dagas, sal en círculos, semillas de mostaza, así como machetes benditos y artículos religiosos. Es por eso que al día de hoy mi amigo se encuentra oculto y teme que algún día lo encuentren estos malditos nahuales de las Huastecas. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de Juan Carlos Pliego. Un nahual se llevó a mi padre. Auténtico relato del rancho. Mi padre era aún muy joven cuando se robó a mi madre. Fue allí que ambos decidieron unir su vida y empezaron pobremente en un ranchito del norte de Puebla, llamado Zacapuatztla. Cuenta mi abuelita que justo al año nací yo. También dicen mis tías que mi padre era un muchacho muy alto, fuerte y guapo. Prácticamente eran la pareja ideal. Papá pronto consiguió trabajo en el campo, sembrando maíz y frijol, así como algunas frutas. En una ocasión, mi padre le comentó a mi madre que en la madrugada, cuando aún estaba algo oscuro, cada que se iba de camino al monte para cuidar los maizales, a su encuentro salía un extraño perro, uno con orejas como de humano, y que éste siempre lo quería morder, y de hecho lo hacía correr de miedo, pero siempre terminaba tirándolo a un barranco. Mi padre le decía a mi mamá que cuando le llevara de comer tuviera mucho cuidado, y que no fuera sola, que eso posiblemente era una bruja o hasta un nahual, que por eso se llevaba a los perros mejor, para que la defendieran. Mi madre ya había escuchado hablar de esos seres, pero no les prestó mucha atención y les restó importancia. Así que ella, como si nada, le subía su comida al cerro, allá por los campos de maíz, y olvidaba lo que él le comentaba. Así pasaron algunos días, y mi padre ya no quería ir a trabajar. Mi madre pensó que él mentía, o que era flojo, y que ella quería dejar ese humilde trabajo. Sin decirle nada, una madrugada, mi mamá se fue tras de él y se escondió en un árbol. En ese momento miró saltar a un enorme perro negro, algo así como un lobo,
pero con la mitad del cuerpo humano. Esa bestia derribó a mi padre. Y era cierto, pues lo aventó a un barranco, sin darle tiempo de correr. Y menos de gritar. Mi madre, horrorizada, salió de su escondite y comenzó a gritarle de groserías a esa bestia. También de paso le arrojó algunas piedras para que dejara a mi padre. En eso aquel animal del infierno la vio con una mirada retadora y en segundos trepó por entre los árboles para escapar. Como pudo, mi mamá levantó a mi papá y se regresaron temerosos para la casa. Tomaron las pocas cosas que tenían y salieron huyendo de allí con nosotros, pues eso sin duda no era una criatura de Dios, y extrañamente atacaba a mi padre por algún motivo desconocido. Ellos se mudaron para otro pueblo de Zacapuaxtla, y de nuevo, gracias a Dios, consiguió trabajo, ahora en una hacienda, donde también contrataron a mi madre, a mi tío y a mi tía. Allí les ofrecieron una casa, algo humilde, con un techo en forma de triángulo, solo que de láminas de metal. Mi padre era un señor de 20 años, y esa noche mandó a descansar a todos, ya que temprano tendrían que salir y emprenderían su camino a eso de las 4 de la madrugada. Mi madre nos durmió a todos, y se quedó la casa en total paz. Ella entre sueños escuchaba los gritos de mi padre, como pidiendo auxilio, y también miraba a un animal con enormes garras, el cual arrastraba a mi papá sin que nadie lo pudiera ayudar. En eso despertó mi madre gritando, y nos despertó a todos, inclusive a mi tía y a mi tío. Al voltear ya no vio a mi padre. Miró la hora y faltaban 10 minutos para las 10 de la mañana. Ya se les había hecho tarde para su primer día de labores. De hecho, pensó que mi padre se adelantó. Pero eso era imposible, porque no despertó a nadie. Todo estaba muy extraño, pues la puerta aún estaba atorada por dentro con un enorme palo. Y no había rastros de que mi padre se hubiera salido de allí. En eso subió la mirada y vio como que faltaba en el techo una lámina de metal, y allí en el piso de la casa, que era de tierra, había huellas de un enorme animal, de un extraño, que se veía que tenía unas pezuñas, al igual que garras, el cual dejó unas marcas en las paredes porque se vio que por allí trepó, y posiblemente sacó a mi padre por el techo. La pregunta era, ¿cómo diablos nadie escuchó nada? Mis tíos preocupados salieron a buscar a mi papá, pero ya no lo encontraron. Solamente vieron algunos árboles destrozados y la vegetación aplastada, como si en ella hubieran arrastrado algo. Se fueron rápido para la hacienda y les dijeron allí que mi padre nunca llegó. Inclusive lo anunciaron por la radio del pueblo y parecía que él había desaparecido de la faz de la tierra, porque jamás supimos de él. Señor Chemo San Juan, escuche mi historia. Le juro por Dios que pasaron 2 años y nos mudamos a otro pueblo, porque papá nos abandonó, porque él se perdió, o quién sabe qué le pasó, porque al día de hoy nunca regresó. Se lo juro, de mi padre no había noticias. Mi madre como pudo se consiguió un empleo para que comiéramos, y allí nos dejaba encargados con una vecina. Extrañamente, un día, una mujer anciana, por cierto, una muy fea que olía como animal, pues tocó la puerta y nos ofreció comida, quién sabe de dónde. La verdad, tampoco sabíamos que ella conocía nuestra necesidad y hambre. Esa mujer era rara, y de inmediato la vecina que nos cuidaba nos miró y nos regañó, e indicó que jamás recibiéramos nada, y menos comida de gente extraña. Por miedo y por hambre, le dimos la comida a los perros, pero estos amanecieron muertos. La vecina temerosa habló con mi madre, y le explicó de las cosas raras que nos estaban pasando.
y estas eran de que un nahual se había llevado a mi padre, y posiblemente regresó por alguien más, ya que esa extraña mujer que a diario venía a dejar comida, pues no era del pueblo, y que posiblemente también nos quería llevar, como se llevó a mi padre. Mi madre de nuevo nos tomó y nos escondió en otro rancho. Allí comenzó a trabajar de nuevo, pero con mucho miedo. Después de años continuó buscando a mi padre, pero de él jamás se supo nada. A los 10 años de que papá desapareció, mi madre acudió con una bruja chamán de allí de Puebla, y ésta le indicó que él jamás volvería con nosotros, porque él cambió de vida. De hecho, un ser híbrido llamado Nahual le robó el alma, y ahora se había olvidado completamente de nosotros. Era muy raro esto, pero más raro la forma en que desapareció esa madrugada, y de los eventos extraños con criaturas que al parecer eran brujas y nahuales, pues continuaron en nuestra vida sin que tuvieran explicación. Después de otros años acudimos con otra bruja mucho mejor, una de las que leía las cartas y también consultaba la tabla Ouija. Ella nos pidió el sombrero de papá, su machete y una camisa. Dicen que le rezó por 9 días seguidos, hasta que la Ouija le dijo cómo es que él se perdió. Allí la bruja le dijo a mi madre que efectivamente mi padre estaba muerto en vida, pero que aún andaba en la tierra, caminando en su cuerpo. O sea, en pocas palabras, alguien lo dominó para quedarse con él. Mi madre confundida le pidió que fuera más clara y que le dijera dónde estaba él, pero la noticia fue muy dura y cruel y despiadada. La bruja le dijo: mire señora, ya no busca a su esposo. La verdad es que se lo llevó una bruja nahual. Esa criatura tenía tiempo tratando de atraparlo, pues le interesaba su cuerpo para otro hombre, uno que estaba muy enfermo, ya que era por encargo, y por él recibió mucho dinero, y así salvarían a un millonario y matarían a un pobre. Como que querían su cuerpo. ¿Pero de qué trabajo me hablaba?, respondió mi madre. La bruja fue un poco más clara con mi madre y le confesó que en el anterior pueblo donde se casaron había un señor muy enfermo y los familiares le pagaron una suma muy fuerte a una bruja nahual para que consiguiera a una persona sana y limpia y de buen físico. Esto para que mediante un ritual intercambiaran las almas, y solamente así el otro señor se salvaría y recobraría su salud, pero en el cuerpo del pobre campesino, y después éste se olvidaría de su familia pasada, así como esposa, amigos, hijos y de todo. Ese trabajo ya estaba mandado a hacer por su primer patrón que le dio el trabajo, aquel que le cuidaba los maizales, y que desde esa vez era seguida su alma por una bruja nahual, una que a veces se convertía en perro, en lobo, en guajolote, en lo que fuera. Y la vez que lo sacó de la casa sin hacer ruido, primero durmió a todos, para después arrastrarlo por el techo, de donde quitó una lámina y no le dio oportunidad de pedir auxilio. Al escuchar todo eso, mi madre y nosotros salimos de casa de esa bruja, que sin duda nos dio una terrible noticia. Era cruel el saber lo que pasó con mi pobre padre. Y después de 20 años de desaparecido, por casualidad alguien me dijo que lo miró en la Ciudad de México y que lo siguió y que éste entró a una importante empresa. Esa persona me dio la dirección y todo. Cierto día acudí a buscarlo y al dar su nombre en la recepción y sus señas particulares, se pusieron nerviosos y comenzaron a temblar. Y en voz baja la secretaria le dijo a otro: mira, otra vez, una persona más buscando al jefe Benito Hernández. Qué raro, ¿qué estará pasando?
En pocas palabras, no me atendieron y nos corrieron, así que salimos de allí muy tristes. Al día de hoy ya no regresamos a buscarlo, porque sabemos que él es dueño de una importante empresa y tiene mucho dinero. En verdad, tenemos la ilusión de que ese trabajo de maldad y de brujería de aquel nahual termine y que él despierte, porque ya son más de 25 años de esto y lo extrañamos. Esperemos que algún día toque la puerta de aquella que fue su casa, porque su familia completa y nosotros la esperamos. Lamentablemente, mi madre ya murió. Solamente quedamos sus hijos, los que suplicamos a Dios con todas nuestras fuerzas de que regrese y que nos abrace nuestro viejito, al que amamos y jamás olvidamos. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Mari García.